Bueno, le damos la bienvenida nuevamente, que haya este tiempo de adoración a nuestro Señor, precioso y bello. Hay algo que yo percibí ahorita en la adoración y es que el Señor quiere que nosotros lo adoremos a pesar de cualquier circunstancia, ¿no? Y que le demos la gloria, que es que cuando adoremos es como si estuviéramos delante de Él cantándole, amén. No nos dejemos distraer. Bueno, esto es una nueva transmisión. Espero que los que están en casita se puedan conectar rápidamente. Mientras tanto, los que estamos aquí les quiero invitar a que busquemos capítulo 8 del libro del Evangelio según Juan. Amén. Ya veo una persona más conectada aquí. Les pido que busquemos Juan capítulo 8. Esto es un pasaje bastante conocido, ¿no? Pero una de las cosas admirables del Señor es que Él puede hablar de muchas maneras por medio de su palabra, ¿no? Hablar de acuerdo a la necesidad de cada persona y lo que esté viviendo la iglesia inmediatamente, amén. Juan capítulo 8. Quiero preguntarles una vez más si los que están conectados ahí escuchan bien, se escucha bien el sonido. Juan capítulo 8, se conectó una vez más. Veo 3 personas conectadas. Amén. Bueno, vamos a orar para que el Señor siga bendiciéndonos, ¿no? Todo lo que Dios hace para nosotros y aún lo que nosotros hacemos para Dios es bendición para nuestras vidas. Amén. Señor amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo bello, Señor, de poder adorar tu precioso nombre, Señor. Yo puedo entender, Señor, a través de tu palabra cuando tú dices que ninguno puede llamar a Jesús, Señor, si no es a través del Espíritu Santo, Señor. Y te damos gracias por darnos el Espíritu, Señor, y poder, Señor amado, abrir nuestra boca en alabanza, Señor, en bendiciendo tu nombre, Señor, no solo pidiéndote, Señor, sino reconociendo tu grandeza, Jesucristo, reconociéndote, Señor, como Rey, Señor, como el dador de la vida, Señor, como el espíritu de la profecía, Señor, como dice tu palabra. Tú dices que tú, Señor amado, lo haces todo por ti, Señor, y para ti. Pero también en esto nos bendice, Señor amado, acercándonos al reino de los cielos, Señor. En esta hora yo te quiero pedir que traigas revelación, Señor, de tu palabra. Que alimentes nuestras vidas, Señor, con tu palabra, Señor. Así como tú le dijiste a Nicodemo, Señor, que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá ver el reino de los cielos, no te podrá reconocer a ti, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, haznos nacer de nuevo a través de tu palabra y a través del Espíritu Santo, Señor, que está aquí, Señor, moviéndose en medio de nuestro corazón, moviéndose en medio de la gente, Señor, que te busca en verdad, Señor, de la gente, Señor, que pone su esperanza en ti, Señor. Haznos nacer de nuevo, Señor amado, como diría Pedro también. Danos de la leche no adulterada, Señor bendito. Y que todo el que esté aquí, Señor amado, pueda entender que tu palabra es para cada uno, Señor, para sí mismo, Señor bendito. Que tu palabra es para cada uno de nosotros, amado Rey. Que todo lo que tú traes, Señor, para nuestra vida es para nuestro beneficio, Señor. Te bendecimos, Señor amado. Atamos todo espíritu de error, Señor, y de confusión. Y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. En el gran nombre donde hay poder para traer libertad y vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, quiero pedirle a alguno de los que está aquí, por favor, que ponga la cita, no la veo ahí. Juan capítulo 8. Y el título dice, la mujer adúltera. Gracias, Sonia. Dice, la mujer adúltera, capítulo 5, versículo 1. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.
Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este es un pasaje que a mí me parece muy expresivo en cuanto al Evangelio, ¿no? En cuanto al mensaje del Señor. Quiero que meditemos un poquito aquí en el versículo 1. Una de las cosas que hacía el Señor. Yo meditaba un poco en la predicación del viernes de lo que hablaba el pastor Antonio, en lo cual decía que cuando una persona dice conocer a Dios y dice ser cristiana, lo que tiene que tener como referente, primero que todas las cosas, es a Jesucristo. Y nosotros a veces tomamos la palabra de Dios y la leemos como por encima, como la carrera, ¿no? Cuando el Señor nos invita a que la desmenucemos, a que la mastiquemos. Un ejemplo muy claro lo daba el pastor la vez pasada cuando decía que los animales que rumían el pasto, lo que hacían era comer y por la noche devolvían su comida y la seguían masticando. Le sacaban provecho a la palabra de Dios. Esto es lo que nos invita también la palabra, a meditar en lo bueno, en lo que es de buen nombre, ¿no? Aquí en el versículo 1 podemos ver como referente a nuestro Señor, a Jesucristo. Dice que Él se fue al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era uno de los lugares preferidos del Señor, ¿no? En muchas escenas de la Biblia aparece el Señor Jesús en el Monte de los Olivos, orando. Y algo particular que pasaba en la oración del Señor Jesús era que Él se encontraba solo. Siempre se apartaba de la gente. Siempre se iba a lugares donde Él podía tener comunión con Dios. Muy consecuente a lo que el Señor habla en su palabra, ¿no? Dice: mas cuando ustedes oren, cierren la puerta detrás de ustedes y entren en el aposento para tener intimidad con Dios. Hay algo muy bello que yo he tratado de hacer estos días, que yo sé que el Señor es el que me está llamando a esto, y es eso, practicar, desconectarse totalmente del mundo, de los problemas. Al principio es un poco difícil, claro, porque las cosas intentan perseguirlo a uno y le habla a la mente a uno y le habla a la carne. Pero cuando somos persistentes en estas cosas podemos comprobar la presencia de Dios. Y es algo primordial cuando Dios nos llama a todos, un llamamiento general que es predicar el Evangelio, ¿no? El Señor nos envía, nos da una gran comisión que es para todos nosotros. Pero algo que hacía el Señor y nos lo plasma aquí este versículo es que si nosotros vamos a hacer algo para Dios, primero tenemos que recibirlo de Dios, ¿no? Y recibirlo de Dios no se puede recibir cuando estamos envueltos en muchas ocupaciones, cuando no le dedicamos tiempo de calidad a Dios. Entonces aquí dice la palabra que el Señor siempre se retiraba a orar, a tener intimidad con el Padre. Yo pensaba que el Señor, bueno, en algunas ocasiones lo hizo, pero yo pensaba que el Señor todas las noches se levantaba y se iba a lugares desiertos a orar y oraba toda la noche. Pues yo creo que tal vez no es así, pero su tiempo de calidad Él lo invertía en buscar la voluntad de Dios, ¿no? Y aparte de que el Señor bajaba y hacía todo lo que le agradaba al Padre, Él se metía en tiempos de intimidad con Dios. Esto lo explicaba un poco hace poco el pastor y decía, hay momentos donde Dios lo pone a uno a hablar de las cosas que le ha dado a uno, hablárselas a las personas.
Y cuando eso pasa, es como si lo que Dios me da a mí, yo lo administrara a los demás y me quedara vacío de lo que Dios me dio a mí. Entonces la dinámica era, después de dar lo que Dios me dio, ir a la fuente nuevamente a llenarse uno otra vez. Y esto es lo que hace el Señor Jesús acá en esos tiempos donde se apartaba a buscar al Señor, al Padre, donde buscaba tener comunión con Dios. Y a través de la Biblia vemos muchas escenas donde el Señor hacía esto, ¿no? Se apartaba a lugares desiertos a orar. Y dice, esa era la llenura, ese era como el entrenamiento del Señor. Y dice el versículo 2, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Aquí venía el ejercicio del Señor Jesucristo cuando se llenaba de Dios en sus momentos de intimidad, y iba y administraba lo que Dios le daba a las personas. Nosotros a veces, los seres humanos, solemos tomar la palabra de Dios como un amuleto, ¿no? Me hizo acordar ahorita Alejito que nombraba el Salmo 91. Cuando se dice y uno lo puede ver, y yo creo que hasta muchos de nosotros lo practicamos de esa manera, tener la Biblia abierta en el Salmo 91 en la casa. Muchos compraban su atril y ponían la Biblia en algún lugar para tenerla con el Salmo 91. Y mi pregunta es, a mí mismo me la hago, también espero que se la hagan ustedes. ¿Cuántas de esas veces que estuvo esa Biblia ahí se leyó de verdad el Salmo 91? ¿Y cuántas veces se profundizó en lo que Dios quiere decir en su palabra? No necesariamente tenía que ser el Salmo 91. El Señor me traía a la memoria en estos días, hace poco, de la gente que tiene sus negocios y ponen un afichito ahí con el Salmo 91. Y el título de la afiche es Dios bendice mi negocio. ¿Será que Dios quiere bendecir su negocio o lo quiere bendecir a usted? Entonces claramente uno puede ver en esas cosas como las personas utilizamos la palabra de Dios como un amuleto, como una muletilla, como para recordar algo, ¿no? Como para beneficiarnos en algo. Y esto me hace ponerle título a la predicación porque pues lo que Dios está haciendo conmigo y con ustedes es un entrenamiento, ¿no? Un ejercitamiento en las cosas de Dios. Y esto es, estamos siendo ejercitados. Y el título de esta predicación es la seriedad de la palabra de Dios. La seriedad, las cosas que Dios hace no las hace porque le quiere agradar a una u a otra persona. Es porque es importante para nosotros. Entonces, mirando esto de que a veces utilizamos la palabra de Dios como un amuleto, Dios nos hace entender que cada cosa que Él escribió aquí en la palabra es para beneficio nuestro, para la salvación de nuestra alma, para la edificación. La palabra de Dios dice que ella misma fue inspirada por el Espíritu Santo y es útil para una cantidad de cosas. Yo escuchaba ayer la predicación, porque el viernes tuve una cita médica y no la puedo escuchar, la predicación que traía Dios por medio del pastor Antonio. Y él podía entender que lo que Dios da es para cada uno de nosotros, no es casualidad. No es que si Dios está hablando es para el que está al lado de la persona que está junto a mí, y yo soy el que juzgo si esa persona está bien o mal, y a esa persona le he dado el mensaje. No, eso es para mí. Personalmente, tenemos que tomar lo que Dios nos da como medicina. La palabra de Dios es medicina para nosotros. Entonces dice que ella es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando una persona se acerca a Dios, tiene que ser consciente de que necesita esa justicia de Dios. Ahorita más adelante vamos a ver cómo ciertas personas fueron beneficiadas por la palabra pronunciada por la boca del Señor Jesús y otras no. Amén. La Biblia nos muestra escenarios como muy repetitivos. Personas que no aman a Dios, buscan su beneficio, buscan su ley, su justicia, y personas que aman a Dios en medio de su humildad y en medio del reconocimiento de su pecado.
pero siempre está el Señor en la mitad. Eso me hace acordar lo que hablaba el pastor hace poco. No podemos estar a los extremos, porque la justicia está en Cristo. Amén. Dice entonces, teniendo en cuenta que para cualquier cosa que Dios nos quiera usar, y no solamente para eso, sino para beneficio nuestro, es necesario ir a tener intimidad con el Señor, apartarnos para Él y tener comunión con el Señor. Cuando fallamos en eso, muy seguramente fallamos en todo. Entonces, dice enseguida, el Señor es consecuente. Él se iba al monte a orar, y lo seguido que él hacía todos los días era ir al templo o el lugar donde estuviera. ¿Cuál era el escenario? Que la gente buscaba al Señor. Pero ¿cuál era la función del Señor? Enseñar. Él era el maestro. Y aquí dice, en varios versículos habla la Biblia de que las multitudes venían a Jesús. Hay una cosa que a mí me confronta ahora último, y es, bueno, a mí me ha sido encomendado algo muy hermoso, que es predicar la palabra. Pero siempre viene, bueno, Señor, ¿de qué quieres hablar? Viene la pregunta, ¿no? Y el ejercicio del Señor era ese, irse al monte a orar para que Dios le dijera, bueno, pues, Padre, ¿qué tengo que hacer? La tarea estaba y el Señor tenía que cumplir su tarea, pero no lo podía hacer como Él quisiera, tenía que ir a pedir dirección del Padre. Y la tarea era enseñar la palabra de Dios. Eso era lo que el Señor decía, ¿no? Lo que he oído del Padre, eso les doy a conocer. Entonces las multitudes venían a Jesús a que les enseñara. Y eso me hace acordar de algo que hablaba también el pastor, en algo que muchos de nosotros hemos fallado también, y se plasma muy fácilmente en un colegio, en una escuela, en una universidad, en un sitio donde se enseña. La cuestión es que Dios habla, ¿no? Así como de pronto viene un profesor y enseña su clase, y esa palabra va para todos. Pero en una universidad, en un colegio, en una escuela, se ven también dos tipos de personas: las que están interesadas en el tema y aprenden, y las que no quieren aprender, a pesar de que reciban el mensaje. El Señor lo plasma también muy claramente cuando Él dice que el sembrador salió a sembrar, y la semilla les llegó a todos. Pero ¿quiénes eran los que estaban interesados en agradar a Dios? Los que tenían un buen corazón. Amén. Entonces todos venían a Él para ser enseñados. Pero ahí viene la contraparte, ¿no? En el versículo 3 habla: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Bueno, yo quiero hablar un poquito aquí, buscar algunos versículos. El Señor me decía que también es muy importante ejercitarse en la lectura de la Biblia. Hay algo que uno suele tener cuando está llegando a los caminos de Dios, es pereza por leer las Escrituras, ¿no? Pereza por leer la palabra. Uno quisiera que de pronto las cosas de Dios fueran como la inyección del COVID, se la inyectaran y ya ella hiciera su efecto ahí, y uno seguir con su vida normal. Pero la Biblia dice que abunde en nosotros la palabra de Dios. ¿Esto cómo se hace? Leyéndola. Y uno de los ejercicios que tienen los maestros es ese, ¿no? Lean y escriban, porque así va a aprender. Pero cuando nosotros no leemos la palabra, es muy difícil tener en cuenta lo que Dios quiere, lo que Dios nos quiere enseñar, ¿no? Es difícil memorizar. Aunque totalmente la memoria no es eficaz, ¿no? Pero si usted tiene la palabra de Dios morando en su corazón, es mucho más fácil que el Espíritu se la revele, ¿cierto? Dice, quiero que busquemos Mateo 4:23, para que veamos como una de las escenas donde la gente venía a buscar al Señor.
Dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este era el ejercicio del Señor, ¿no? Ir a enseñar, a predicar y también a sanar a la gente. Entonces vemos como base que si uno no tiene intimidad con Dios es muy difícil hacer las cosas de Dios. De hecho, la oración del miércoles me pareció una cosa maravillosa, donde el Señor le hablaba al pastor y le decía que Dios iba a forjar a personas y las iba a llenar de Él en el lugar secreto. No sé cuántos han tenido el privilegio de haber estado en esa oración. Pero ¿qué buscamos nosotros de Dios? Esas cosas bonitas. Pero hay un orden que seguir. Si no hay intimidad con Dios, es muy difícil alcanzar estas cosas. De hecho, imposible. Si no hay llenura del Espíritu Santo, es imposible hacer las cosas de Dios. Y a mí me trae eso a la memoria muchas veces que a mí, y he visto a varias personas que hablan de Dios y que hablan cosas ciertas de Dios y predican la palabra, pero no hay eficacia. A veces uno habla de Dios a varias personas y la gente cambia el tema fácil. La gente, ay, no, es que, no, una llamada, no, es que me acordé que dejé algo en la olla. No, es que timbraron y voy a abrir. Y uno a veces cuando está en esa situación, dice, no, la gente no quiere escuchar nada de Dios. Pero es que no es solamente eso. Es que uno puede tener la palabra como lo hacían los fariseos, pero no está lleno del Espíritu y no es eficaz en las cosas de Dios. El mensaje no llega como es, porque uno no ha seguido el orden que Dios da. Vaya, métase al encuentro con el Señor. Viva el primer amor y sea eficaz en las cosas de Dios. Amén. Entonces podemos ver que el Señor sí era eficaz en sus cosas, porque iba lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y así lo podemos ver no solamente en Cristo, sino también en los apóstoles. Después de que fueron investidos del Espíritu Santo, llenos de poder de Dios, ahí sí podían ir a hacer las obras de Dios. Hay un versículo del que habla la Biblia y habla de las señales que seguirán a los que creen en mi nombre, dice el Señor Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, resucitarán muertos, orarán por los enfermos y sanarán. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros hemos alcanzado esas cosas? ¿Cuántos de nosotros nos movemos en ese mover del Espíritu Santo? Entonces es hora de reflexionar y mirar si estamos haciendo las cosas en el orden en el que el Señor las pone, amén. ¿Cómo hemos fracasado en lo laboral, de pronto en la vida familiar, en los estudios, en los negocios? Porque es muy seguramente, podemos mirar que no hemos puesto el orden que es en nuestras vidas. Poner al Señor de primeras en nuestras vidas. Amén. Entonces este versículo habla de lo eficaz que era el Señor cuando iba a las aldeas a enseñar. Incluso los fariseos que se le oponían lo buscaban. Amén. Vamos a mirar más adelantico ahí en el versículo 2 del capítulo 5 de Mateo. Dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Cuál es la función del Señor Jesucristo como maestro? Venir a enseñar el reino de Dios a nosotros los hombres. Amén. Dice Mateo 7:29. Mateo 7:29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí podemos ver manifestada la autoridad del Espíritu Santo por medio de Jesucristo. De que el Señor enseñaba, pero hacía, ¿no? Decía él, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la del Padre. No es solamente enseñar, sino también tener la autoridad del Espíritu Santo para uno mismo vivir lo que Dios demanda, lo que Dios enseña. Hay varios versículos donde el Señor muestra a través de la palabra que Él estaba dispuesto a enseñar. Pero esa palabra la hablaba yo con una persona hace poco. Decía, bueno, a veces Dios nos demanda cosas.
y nosotros no podemos darlas. La gente nos demanda cosas y no las podemos dar porque no las tenemos. Yo le decía a una persona, bueno, présteme $1.000.000 que necesito. Le decía, yo no tengo, ¿de dónde le voy a prestar plata si yo no tengo? Decía, lo mismo pasa con Dios. ¿Qué podemos dar nosotros de Dios si no estamos llenos de Dios? Amén. A veces nos cogen estresados y respondemos de una forma terrible. Cuando la gente quiere esperar es una buena respuesta, un consuelo. A veces juzgamos a los demás y se nos olvida que hemos pasado por estas cosas. Se nos olvida que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero tiene que ser una vida constante en oración para que todo lo que Dios nos da llenen esa redoma. Eso era lo que hablaba la oración el miércoles. Dios nos va a llenar a nosotros para que nosotros vayamos y llevemos lo que Él nos da a nosotros. Amén. Dice entonces que todo el pueblo venía a Él. Y esta es una de las cosas que va a pasar dentro de no mucho tiempo. De hecho, a veces pasa. De pronto la gente no viene con la actitud de recibir de Dios, pero siempre va a haber una necesidad, ya sea económica, ya sea de un consejo. De hecho, yo he visto personas que dicen, ore por mí, ore por mi papá, ore por mi mamá que se va a morir, que está enferma, Esas cosas pasan. La gente tiene necesidad de Dios. La gente tiene necesidad, tiene cosas que otra persona no les puede solucionar, pero han escuchado que Dios sí las puede solucionar. Y nosotros como iglesia, dice Pablo, somos deudores. Porque si se dice de nosotros que tenemos una relación con Dios y que conocemos a Dios, somos deudores. Eso es lo que Dios nos manda a nosotros, a ser testigos de Él. Amén. Cuando no estamos llenos de Dios, somos testigos de nuestros fracasos. Yo conozco un caso muy cercano y de hecho a veces nos pasa a nosotros, que en vez de hablar de las maravillas de Dios y de las bendiciones, nos ponemos a hablar de nuestros fracasos y de lo duro que nos ha dado la vida y de las cosas que no hemos podido alcanzar. Entonces no estamos siendo testimonio, sino antitestimonio. Es necesario meternos con Dios en el lugar secreto para que Dios haga florecer esas promesas y que la gente sea bendecida a través de nuestras vidas, amén, a través de lo que nosotros hablamos. Y aún en los momentos difíciles tenemos que confesar que Dios va a hacer por nosotros, amén. Esas son las promesas que Dios ha hecho y las personas que son de fe tienen que dar testimonio de lo que Dios hace y también de lo que Dios va a hacer, amén. Dice en el versículo 3 y 4, habla de los fariseos y los escribas. Dice que ellos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Aquí podemos ver un caso típico de las personas que no se llenan de Dios. Y viene un poco a lo que estábamos hablando. Hay mucha gente que conoce Biblia de memoria y habla de la Biblia y pone la Biblia como excusa para hacer las cosas que quieren hacer. Este era un caso típico de los fariseos, ¿no? Quiero que busquemos Mateo 23 y lo veamos más claramente. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Yo creo que este mensaje es muy para nosotros los de la iglesia, los antiguos. Mucha gente ha hablado de la ley, ¿no? El apóstol Pablo habla de la ley y la defiende. Él dice que la ley, por causa de la ley, conocemos que tenemos pecado. Y él dice, ¿por eso la ley será mala? De ninguna manera. Antes no conoceríamos el pecado sino es por la ley. ¿Qué pasó aquí en esta escena? Que los fariseos, sentados en la cátedra de Moisés, como dice aquí la palabra, sorprendieron a una mujer en adulterio. Dice que la trajeron a Jesús. Todo esto obviamente tenía un propósito detrás que era tentar a Jesús.
Pero ahí podemos entender, como decía Pablo, que la ley era buena, porque denunciaba el pecado. Pero dice Pablo, bueno, la ley es buena si la uso legítimamente. ¿Cómo usaban la ley estos fariseos? Yo quiero hacer la pregunta aquí a alguno de ustedes. ¿Cómo la usaban? Según la Biblia, para condenar a las personas. Esa era la forma en que los fariseos usaban la ley. Se escondían detrás de sus ropas y de sus ritos para condenar. Pero había una cosa que ellos hacían, era condenar, lo que dice aquí el Señor, que ellos se sentaban en la cátedra de Moisés. Y el Señor les dice, bueno, hagan lo que ellos dicen porque la ley es buena. Ya vamos a ver más adelante cómo. Dice, pero que no sean igual a ellos. Dice, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. O sea, la ley la cogían ellos para causar a los demás, pero no la cumplían en sí mismos. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué hacían ellos de la ley? Hacerle la vida difícil a las personas, pero ellos no querían moverla. Entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando a veces no nos llenamos de Dios y vamos a predicar a las personas? Tomamos la palabra de Dios para hablarle a las personas, pero nosotros tampoco la queremos vivir. Y en este momento yo siento y pienso que esa palabra es muy para la iglesia, porque nos escondemos detrás de la palabra de Dios. Pero delante de Dios hay muchas cosas que someter y arreglar. Hay muchas cosas que no hemos rendido delante de Dios. ¿Y cómo vamos a rendirnos delante de Dios si no tenemos un tiempo de privilegio para Él? Si no tenemos un tiempo de oración y un tiempo de entrega para Él. Si nos atrapa el trabajo, si nos atrapan los negocios, si nos atrapan todas las cosas que nos separan de Dios. Yo les pido el favor, o vamos a orar un segundo, por favor. Amado Señor, yo te pido, Dios, que nos des dominio propio en esta hora, precioso Señor. Que nos dé, Señor amado, el poder controlar nuestro cuerpo, Señor, y todo cansancio, Señor amado, sea echado fuera en el nombre de Jesús, Señor, todo sueño. Tú lo seas dispersando, Señor, y que tu palabra entre en los corazones, Dios. Sabemos que la carne, Señor, se opone a tus cosas, pero el Espíritu está dispuesto, Señor. En esta hora yo te pido que nos toques, Señor, y que el Espíritu Santo sea trayendo, Señor, este manjar, tu palabra, Señor, que nos da vida a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, gobierna este lugar, papá. Toda distracción sea atada ahora mismo y echada al abismo en el nombre de Jesús. Y tu palabra pueda entrar, Señor, y ser eficaz en las vidas, papá. Te damos gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos analizando lo que dice el Señor. Que la cátedra de Moisés, que es la ley, es beneficiosa. Y el Señor dice, cumplan la ley, vívanla. Pero no es posible vivir la ley sino a través del Espíritu Santo. Eso lo dice Pablo en Romanos, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? Que los fariseos y los escribas ataban cargas pesadas en la vida de las personas. Y a veces eso pasa en nosotros cuando no tenemos una relación plena con el Señor. No vivimos la palabra, pero vemos el caso del vecino que tiene problemas y pretendemos ir a arreglarle la vida a los demás, pero la de nosotros está arruinada. Y en los casos más extremos de los cristianos que creemos tener una comunión con Dios, vamos a condenar a las demás personas que no están viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando nosotros tampoco la vivimos eficazmente. Pero podemos ver en el versículo 1 que la forma de rendir nuestras vidas, de solucionar nuestros problemas, es estando allá con el Señor. ¿Quién nos va a redarguir a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va a enseñar a nosotros en el lugar secreto? El Espíritu Santo. ¿Pero qué pide el Señor de nosotros? Que nos rindamos. Que rindamos el tiempo que es para Él. Que rindamos la prioridad, las preocupaciones. Y mire, yo quiero que notemos un poco cómo es el corazón del Señor. Él dice, venid a mí los que están cargados y cansados. Y yo anoche tuve una experiencia tan bella con el Señor.
De pronto no fue nada tan sobrenatural, pero es revelación de la palabra de Dios. Porque yo estaba en la calle, estuve en un partido de mi hijo y estuve todo el día como medio día bajo el sol. El sol le quita a uno las energías impresionantemente. Y llegué aquí tan cansado. Yo dije, no, donde yo me entré a orar me coge el sueño. Yo le dije al Señor, no, pues, Señor, renueva mis fuerzas. Y el Señor dice en su palabra, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Entonces muchas veces ponemos como pretexto eso delante de Dios. Estoy cansado de trabajar. Estoy cansado, estoy preocupado por este problema. No tendría la atención suficiente para ponerle la palabra de Dios. Y siempre ponemos un pretexto. Dicen los memes de Facebook. Ah, pero para mirar el celular sí hay tiempo. No hay cansancio. Para mirar el programa de televisión, ah, no. Para hablar con otras personas de lo que uno no debe hablar, para eso sí hay tiempo. Pero para lo importante, siempre tenemos una excusa. Yo siento que Dios de verdad quiere deshacer de nosotros ese espíritu de religiosidad. Y urgentemente, porque hay muchas cosas que Dios va a traer para la iglesia y lo ha hablado a través de sus siervos. Pero, ¿en qué incide que las alcancemos o no las alcancemos? En que no hemos estado preparados para recibir las cosas de Dios. Muchos siervos de Dios hablaban que teníamos que aprovechar el tiempo de pandemia cuando estábamos encerrados y separados del mundo. ¿Cuántos centros comerciales abrieron cuando había pandemia, cuando comenzaron? Ninguno. Casi que no nos dejaban salir a la calle a comprar las cosas. Ese era un tiempo que había sido eficaz para buscar la presencia de Dios. Habían muchos motivos, gente muriéndose por montones. De pronto en algunos había escasez económica. Muy seguramente había depresión y miedo. Y nosotros en esos momentos acudimos a muchas soluciones o a muchas distracciones. Pero lo que Dios quiere de nosotros, ¿qué es? Que vayamos allá y lo busquemos a Él, que es el que tiene la solución de todas las cosas. Amén. Entonces, una cosa que el Señor me hablaba por medio de su palabra era de que la ley era buena. Muchos de nosotros vemos la ley como mala porque denuncia el pecado y lo castiga. Pero cuando nos volvemos alcahuetas del pecado, venimos siendo como estos fariseos, que utilizaban las cosas de Dios para condenar, pero no se aplicaban a sí mismos. Eso es como el que habla de la vacuna que es mala y que no se la coloca, pero quiere enfermarse, ¿qué quiere hacer? ¿A qué está expuesto si no se aplica esa vacuna? Ay, mucha gente pone como excusa, hablando el tema, como aplicándolo un poco aquí como ejemplo. Mucha gente pone como excusa que es una cosa que ha sido muy poco probada, es muy experimental. Y otros dicen, es que la gente se está enriqueciendo a costillas de la vacuna. Y otros dicen, no, es que yo conozco casos donde hay gente que se ha aplicado la vacuna y se ha muerto. Bueno, hay miles de excusas. Pero, o sea, puede ver que mucha gente ha sobrevivido, ha reducido la tasa de mortalidad impresionantemente. O sea, es lo que deberíamos aplicarnos para que no nos dé esa enfermedad, o si nos da, que no nos dé tan duro. Esa es la lógica de esa vacuna, ¿cierto? ¿Cuál es la lógica de la palabra de Dios? Que la usemos en nosotros mismos para que nuestra vida sea eficaz y podamos ser instrumentos de Dios. Señor, ¿qué dice en cuanto a los que denuncian el pecado? Dice, ¿por qué mira la paja en el ojo ajeno y no mira la viga que está en su propio ojo? Y esta era una de las frases que el Señor solía decirle a los fariseos. Hipócritas. Pero muchas veces no es solo para los fariseos, es para nosotros también. Dice, ¿cómo va a sacar usted la paja del ojo de su hermano si tiene una viga en su propio ojo? Lo que yo decía ahorita es, ¿cómo uno va a ir a arreglarle los problemas a los demás cuando la vida de uno está deshecha? Cuando uno realmente, conscientemente no ha aplicado lo que Dios habla a la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué dice la palabra? Vaya, busque a Dios en la intimidad. El Señor dice allá en Apocalipsis, ustedes han abandonado mi primer amor.
El Señor hablaba a través de Nehemías, me corrigen si estoy mal, de los que eran ricos y no diezmaban. Entonces, ¿qué le tocó a los sacerdotes, a los hombres que les tocaba ministrar y buscar la presencia de Dios, interceder por los pecadores, irse a trabajar? Entonces, un pueblo lleno de gente rica, aunque estaban en cautiverio, recuperándose del cautiverio, la gente que tenía el poder de bendecir y de sembrar para las cosas de Dios, no lo hacía. Hipócritas. Gente que quería tener una ciudad llena de economía y vivir bien, pero no querían sembrar en lo que tenían que sembrar, en lo esencial, que es en las cosas de Dios. Entonces llegó Nehemías y les dijo, bueno, pero la gente se tuvo que ir a trabajar porque ustedes no dieron lo que les correspondía. Lo mismo dice hoy Dios a cada uno de nosotros. A mí me lo ha hablado también personalmente. ¿Cómo vamos a pretender alcanzar algo de Dios cuando no le damos a Dios lo que es de Dios? ¿Qué está reclamando Dios de nosotros? El corazón. ¿Será que nosotros podemos quedar bien aquí delante de nosotros mismos y engañándonos a nosotros mismos? No podemos alcanzar las bendiciones de Dios si no vamos a buscarlo a Él, si no hacemos las cosas como Él las demanda. Amén. Entonces, ¿qué dice Él? Bueno, guarden la ley, porque eso es justo delante de Dios, pero no sean como esos. Dios nos está diciendo a nosotros hoy, no seamos así como esos que van y predican, pero el corazón está separado de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que hablan de Dios, pero no viven la palabra de Dios? Vienen siendo como estos fariseos que buscaban a toda hora condenar a las personas. Y a veces en las conversaciones, queriendo hablar de Dios, queriendo traerlo de Dios a colación en el momento, somos como estos. Porque a través de la palabra de Dios condenamos a la gente, pero no nos damos cuenta que nos estamos condenándonos a nosotros mismos. Y eso lo dice Pablo, ¿no? Ustedes que dicen que no se ha de hurtar, hurtan. Lo estamos haciendo en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque nuestra vida no está siendo dirigida por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces cogemos la palabra de Dios para condenar, pero no estamos trayendo lo que Dios dice. El Señor le dijo a los fariseos, ustedes diezman la menta y el comino, pero han dejado lo más importante de la ley, que es la misericordia, la verdad y la justicia. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios para condenar, no la estamos viviendo, estamos olvidando eso, la misericordia. Esa persona tiene problemas, bueno, que Dios la ayude porque yo había estado en problemas similares. La justicia de Dios, vivir lo que Dios nos manda. Estamos olvidando estas cosas cuando no estamos ligados al Espíritu Santo. Dice entonces aquí que los fariseos, que no tenían una comunión con Dios, que vivían las cosas de Dios para condenar a los demás, que amaban lo terrenal, las fiestas, los primeros lugares, que todo el mundo le diera reverencia, ellos eran enemigos de Dios. Pero ¿cómo así? Dice Pablo, si por la ley yo soy enemigo de Dios, y ellos eran lo que hacían, se escondían detrás de la ley y eran perseguidores de Jesús. Yo quiero que lo veamos también ahí en Mateo 23. Bueno, vamos a buscarlo por acá. Bueno, aquí se veía que ellos confrontaban a Jesús, se me perdieron las citas, pero a través de todos los evangelios podemos ver cómo ellos perseguían a Jesucristo. Y aquí en el versículo 6 del capítulo 8 de Juan, vemos una de las funciones que se hace, que se ejecuta como tan naturalmente en las personas que no tienen comunión con el Espíritu Santo. Es tentar al Señor. Dice aquí en el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Los fariseos, los que tienen una vida desligada del Espíritu Santo, desligada de la intimidad con Dios, tienden a tentar al Señor.
¿Cómo es esto de tentar al Señor? Yo estaba buscando aquí en la palabra de Dios. ¿Qué es tentar al Señor? Y la Biblia habla en un episodio muy evidente en el Antiguo Testamento, cuando el Señor habla de que los antiguos, los padres tentaron a Dios en las aguas de Mara. Tentaron al Señor con la incredulidad, porque después de ver el poder de Dios allá en Egipto, tentaron al Señor pidiéndole agua. Dice que también lo tentaron pidiéndole comida a su gusto. Y es que podemos ver en ese pasaje que ellos comienzan a decir, bueno, después de vivir todas estas cosas con Dios, comienzan a decirle a Moisés, ¿sí está Dios entre nosotros o no? Esto de tentar al Señor es, de vivir una vida sin el Espíritu Santo, sin tener intimidad con Dios, es tentar a Dios. Porque ellos se escondían detrás de la ley, pero no vivían las cosas que Dios les decía. ¿Quién lo puede? Yo continuamente vivo un ejercicio de esos. No quiero condenar aquí a ninguno de mis hijos, pero yo quiero que ustedes lo analicen en sus casas. ¿Cómo lo tientan los hijos a uno? O sea, viendo un caso más cercano, ¿no? Y conectándolo un poco con lo que Dios, como Dios ve las cosas. Que es tentar a su papá. Papito, no meta la mano allá porque lo coge la corriente. ¿Qué hace uno como una persona natural, sin entender la voz de Dios, sin tener una relación con Dios, sin decir yo quiero agradar a mi papá? Entonces le voy a poner cuidado en lo que me dice. ¿Qué hace un niño? Mete la mano allá. ¿Y cuál es el juicio? Lo coge la corriente. Lo mismo pasa en las cosas espirituales. No estamos atentos a la reprensión de Dios, no estamos atentos al consejo. Y terminamos haciendo todo lo contrario de lo que Dios nos dice. ¿Por qué no podemos ejecutar las cosas que Dios nos demanda? Porque no obedecemos, no hemos atendido al mandato que Dios nos dice, apártense para mí, sean santos. La palabra santidad es apartarse para Dios, ¿no? Y nosotros no apartamos de nuestras 24 horas, no apartamos media hora para ir a orar. Y yo entiendo y podemos entender nosotros que es un reto, es algo duro y difícil para muchos. El pastor Antonio predicaba la vez pasada y decía que un ejercicio de morir a la carne es ir a orar. Ejercitar ese morir a la carne es ir a orar. ¿Qué nos pasa a nosotros? Ay, la novela, no, pero es que yo cómo me voy a perder la novela. ¡Pum! Le dedicó el tiempo a Dios, no lo hizo. No está muriendo a sus deseos para ir a buscar la voluntad de Dios, para ir a atender a sus palabras. Yo digo, bueno, hermoso cuando Dios nos habla a través de su palabra, pero ¿no sería más hermoso que uno entrara en intimidad con Dios y Dios le dijera, estoy aquí sentado al lado suyo, estoy escuchando su oración y tengo la respuesta para lo que me pidió? Eso pasaba con los profetas, ¿no? Con Ezequías no pasó eso. El hombre se entró a la presencia de Dios a orar con las cartas de los enemigos. Y antes que llegaran allá los hombres que él envió al profeta Isaías, el profeta Isaías le dijo, Dios ya tiene la respuesta para eso, al conflicto tan grande que tenía él. Yo digo, bueno, si hay cosas grandes y difíciles que lo mueven a uno a Dios, lo obligan a uno a mover a buscar la ayuda de Dios. Pero qué bonito es tener a Dios también en las cosas pequeñas, en las cosas sencillas. Decía el pastor en la predicación que Dios quiere que nosotros caminemos con Él. Y bueno, qué lindo estar de hecho es un mandamiento, vivir en el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne. Aquí los fariseos estaban buscando los deseos de la carne. Y yo a veces digo, y a veces hay esa sensación, yo la he sentido en mi corazón, y yo sé que muchos también. A veces cuando hay una pelea, uno desearía que se dieran ahí en la trompa, que se cogieran a golpes, porque la carne es perversa y quiere esas cosas. Y a pesar de que uno sabe en su corazón que yo no me voy a meter a la mitad porque me van a dar golpes, aunque Dios dice que el que se mete ahí es un hijo de Dios, ¿no? El que para la vaina. El pacificador será llamado hijo de Dios. Pero por dentro el corazón desea que se cojan y se den golpes.
Y uno puede analizar eso también en la televisión. Vaya y vea algo de Dios, no, pongamos una película de karate, de boxeo, de violencia. Y la gente en los cines y en la televisión aman el terror, aman la sangre, aman todas esas cosas. Eso es el deseo de la carne. ¿Qué querían estos tipos acá? Apedrear a la mujer, matarla, coger la piedra. Decía un tío mío, no, pero esos fariseos como que eran campeones de tejo. A todo el mundo querían coger a piedra. Eso es vivir una vida apartada de Dios. Y yo he sentido en mi corazón a veces eso, bueno, falta de misericordia. Pero mire el ejercicio, es no estar metido en la presencia de Dios, es estar dispuesto a condenar a todo el mundo. Esa persona necesita su ayuda, tiene problemas, ay, de malas. ¿Quién la manda a no hacerle caso a Dios cuando uno tampoco lo está haciendo? La invitación del Señor es esa, aprovechemos el tiempo. Dice la palabra, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechar el tiempo es cualquier momento, eso se lo escuché al pastor Carlitos también. Y él hablaba de un problema que tenía con el celular, que es algo que pasa cotidianamente, a nosotros nos pasa. ¿Cuántos segundos? Haga usted la reflexión, meta su celular al bolsillo y piense cuánto se demora en volverlo a sacar para mirar las mismas cosas. De eso hablábamos con mi mujer querida, para ver las mismas tontadas. De hecho, cuando uno tiene problemas con el celular y con muchas otras cosas, siempre lo saca para caer en el mismo problema, en el mismo error. Y él decía, bueno, yo me quiero hacer el propósito en mi vida de sacar mi celular para, si voy a sacar el celular y lo voy a mirar, que sea para leer un texto bíblico. O para hacer algo que tenga que ver con Dios. ¿Y cuántas veces nosotros caemos en eso? Yo la vez pasada hacía como esa reflexión, cuando yo saco mi celular, de pronto para leer algo en la Biblia y un mensaje en WhatsApp. Lo primero que hago es abrir el mensaje. Y se me olvida que quería leer algo en la Biblia, que el Espíritu Santo me estaba moviendo a hacer lo correcto. Entonces cuando no se le pone cuidado, termina uno haciendo lo que no conviene. A llenarse de cosas que no convienen. Y eso pasaba aquí con los fariseos. Como no había una relación con Dios, no había un amor por la palabra de Dios, no había una intimidad con Dios, el querer agradar a Dios, sino a la carne. Ellos querían matar a la gente que no estaba de acuerdo con ellos. Para eso utilizaban la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Yo quiero misericordia, yo no quiero sacrificio. Misericordia quiero y conocimiento de Dios. Algunos podemos leer la palabra, pero no todos pueden adquirir conocimiento de Dios. La revelación de la palabra la da el Espíritu Santo. Pero eso no es que, en medio del carro en quinta velocidad, el Espíritu Santo me reveló algo. No, el Señor nos llama a un lugar secreto, a un cuarto secreto. Nos llama a que le dediquemos tiempo. ¿Cómo vamos a obtener lo mejor de Dios si no le damos ni siquiera una fracción de nuestro tiempo? Si no le damos lo mejor de nosotros. Entonces ellos querían matar a la mujer. Y la tendencia de estos hipócritas, de esta religiosidad, es tentar al Señor. Provocarlo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando nuestros hijos no nos hacen caso y nos provocan? ¿Es justo coger una correa y darle un correazo? Mucha gente tiene problemas con esas cosas. Y de hecho ahora, la gente que quiere reprender a sus hijos y hacerlos buenas personas, tienen en este momento un conflicto grande con las leyes de los hombres. Que si uno quiere aplicar lo bueno, lo correcto, él va a tener una cantidad de gente que desaprueba eso. Pero bueno, ¿qué pasó con estos fariseos y con todos estos que tentaron al Señor? De eso hablaba el pastor el viernes. Todos los que provocaron al Señor a ira, ¿qué pasó con ellos? Murieron en el desierto. Murieron apartados de Dios. No pudieron alcanzar las promesas de Dios. Y aquí ellos estaban diciendo, y esto es muy importante que lo veamos aquí en este pequeño pasaje. ¿Quién alcanzó la promesa del Señor en este pasaje? La alcanzó la mujer que estaba ahí tirada en el piso. Pero ellos, por no tener un entendimiento, una comunión con Dios, no pudieron alcanzar las promesas de las que Dios hablaba. ¿Y cuál es esa promesa? La tierra prometida ya la habían tenido hace tiempos aquí. La habían perdido incluso.
La salvación de su alma se perdió. Y Dios me hablaba hace poco en esas cosas. Bueno, cuide su salvación. Cuide su salvación, cuide su corazón. Y a veces uno se hace el necio, así como estos, y termina lejos de Dios por darle privilegios a la carne, por darle paciencia a la carne, cuando tenemos que ser violentos. De eso hablaba el pastor. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué es ser violento? Morir a mí mismo. Eso vendría siendo como físicamente como un suicidio, morir a uno mismo. Negarme a mí mismo, que es lo que el Señor quiere. Niéguese a la carne, al pecado, niéguese al placer, a la distracción, que en pocas palabras es el espíritu del mundo, ¿no? Y entre al cuarto secreto. Deje todo bajo las manos de Dios. Dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Eso me trae a la memoria la predicación de hace poco del pastor Mauricio cuando decía que el enemigo, aún con las cosas que son legales, justas, quiere condenar a la gente, quiere pervertirla, ¿no? ¿Era justo que la mujer fuera apedreada? La sorprendieron en adulterio, y la ley que Dios dio por medio de Moisés decía eso. Yo quiero que lo veamos en Levítico 10, 20. O 20, 10, espérenme a ver. Levítico 20, 10. Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Estas eran las leyes de Dios, era la palabra de Dios. Y dice Pablo que la ley era legítima, la ley era buena si se usaba legítimamente. Entonces, si usted era un hombre que predicaba la ley y hacía otras cosas, pues era un hipócrita, como el Señor llamaba aquí a los fariseos. Hipócritas, ustedes ponen cargas pesadas, pero no las quieren ni tocar. Y es lo que venimos hablando de a veces, que a veces nosotros tenemos ese comportamiento por no tener una comunión con Dios. Arrepiéntase, pero no se mira a uno mismo. ¿Cómo está? ¿Qué autoridad tiene para decirle eso a las personas? Que de hecho es bueno, ¿no? El mensaje de Dios no es ese. Arrepiéntase. Pero cuando no lo aplicamos a nosotros mismos. Entonces dice aquí que ellos traían a la mujer para apedrearla, porque eso era lo que decía la ley de Dios. Y Pablo habla en el capítulo 3, si no estoy mal, de que Dios nos encerró a todos bajo pecado. Pues comienza a hablar de los que estábamos separados de Dios porque no éramos pueblo de Dios. No conocíamos a Dios, entonces andábamos en pecado. Y el pueblo de Dios, que eran los judíos, a los cuales les fue dada la ley, también estaban encerrados bajo pecado. No se podía guardar la ley, sino era bajo una administración del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice acá que la muerte de la mujer era algo justo, porque ella había quebrantado la ley. Ahora, analizándolo en el tiempo de nosotros, dice la palabra que cualquiera que quiebre uno de estos mandamientos, por más pequeño que sea, quiebra toda la ley. Yo quiero hacer una pregunta para que se la contesten ustedes mismos, y yo también me la contesto para mí mismo. Si en verdad nosotros andamos como a Dios le gusta que andemos, si no hemos quebrantado ni un solo mandamiento de la ley. Yo sé que obviamente el 99.9%, como dicen los comerciales de detergentes y eso, el 99.9% somos culpables delante de Dios. Dice la palabra que éramos dignos de muerte. Porque lo que vino a hacer el Señor fue tomar ese pecado en sí mismo y pagar por nuestros pecados. Amén. Dice, por cuanto todos pecaron
están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Entonces todos estamos en el lugar de esa mujer, acusada por la ley de Dios a través de Moisés. ¿Y qué pasó con esta gente que estaba separada de Dios y vivía para la carne, escondida bajo la ley? Que querían matar a esa mujer. El pecado nos acusa a nosotros delante de Dios. Dice en Romanos, ya les doy el versículo. Dice Romanos, se me perdió la cita, dice que no hubiéramos conocido el pecado si no fuera por la ley. Pero algo muy hermoso que el Señor muestra en su palabra es, aquí en este versículo, que la ley ciertamente trajo a esta mujer pecadora delante de Jesús. Los fariseos que ministraban la ley de Moisés condenando a la gente, trajeron a esta mujer delante de Jesús. Y decía una vez un siervo de Dios que se podía ver la hipocresía, ¿no? Porque estos fariseos trajeron a la mujer y el hombre con el que ella estaba, entonces, ¿a dónde estaba? ¿A dónde lo dejaron? Tal vez podía haber sido uno de estos mismos fariseos, ¿no? Entonces resulta que la hipocresía se ve que ellos acusan con la ley, acusan el pecado de la mujer. Pero si no es por la ley, el pecado en nosotros no se manifiesta. Pero hay una cosa muy linda y muy bella de Dios y del Espíritu Santo, que dice la palabra que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. ¿A cuántas de las personas que ustedes les han predicado dicen, no, sí, yo soy malo y necesito de Dios? Reconoce su pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Coge la ley y la usa para hacernos conscientes de que hemos quebrado las leyes de Dios. Entonces la ley es buena. La ley nos trae a los pies de Jesús. La ley nos acusa de que por ese pecado vamos a morir. El Espíritu Santo usa esa ley para denunciar el pecado en nosotros. Amén. Pero hay otra cosa en los fariseos, que ellos utilizaron la ley para condenarla a ella, pero perdieron su salvación, porque no la aplicaron en sí mismos. Así, no, esa persona es mala porque robó, esa persona es mala porque mató, esa persona es mala porque dijo mentiras, esa persona es mala porque es adúltera. Y entonces, ¿yo qué? ¿Soy bueno porque uso la ley para acusarlos a todos? Dios dice que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Entonces yo no puedo pretender ser un hijo de Dios cuando acuso a los demás y no uso esa ley que me acerca a los pies de Jesús. Esa ley que me hace entender a mí que yo necesito de Él. Hubo una publicación de Reinhard Bonnke que me pareció muy linda y muy curiosa. Y él decía, hablando de este pasaje, que esa mujer fue a los pies de Jesús acusada. Pero como estos hombres que la estaban acusando y fueron confrontados por Jesús de que eran pecadores, ¿por qué no aprovecharon esa cena para tirarse en los pies de Jesús y decir, yo también soy pecador, sálvame a mí también, perdona mis pecados también? No aprovecharon la oportunidad que tenían en ese momento. Más bien dice la palabra aquí más adelante, dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, ahí viene la palabra justa del Señor, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice la palabra que ella es como una guía para andar delante de Dios, y a través de la palabra podemos darnos cuenta si somos hijos de Dios o no, si estamos cumpliendo los parámetros de Dios o no. Obviamente cuando usted no vive la palabra, cuando usted no le hace caso a Dios, pues es un pecador. ¿Y qué dice el Señor? El que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces decía este varón,
Y aquí quiero hacer un poquito de énfasis en este versículo. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado y de juicio, ¿cierto? En un momento el Espíritu Santo tocó el corazón de estos hombres. Los corazones de ellos los tocó. Porque Jesús les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Y quién fue el que los redarguyó de pecado en ese momento? Con la ley, el Espíritu Santo los hizo entender que ellos también tenían pecado. Porque si no hubieran tenido esa revelación, hubieran hecho como en las otras ocasiones. ¿Cuántas personas mataron a piedra a estos hombres? ¿Cuántas personas caerían bajo las manos de estos hombres? Sin piedad. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, fue apedreado por ellos. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Les tocó su conciencia y les dijo, bueno, acuérdese lo que usted hizo por allá. Acuérdese de esto. Y eso me traía a la memoria un versículo que dice que cuando venga el Señor, no nos tengamos que alejar de Él avergonzados. Ciertamente todos somos deudores delante de Dios. Eso es un hecho. El apóstol Juan dice que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros nos podemos contar entre los fariseos o entre la mujer que había sido ahí condenada por ellos, ¿no? Porque todos estábamos encerrados bajo pecado. Pero hubo algo que hizo el Espíritu Santo por medio de lo que el Señor habló. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. El Espíritu Santo confrontó a estos hombres. Y lo que decía Reinhard Bonnke, ¿por qué no aprovecharon ese momento para decir, yo también soy pecador? Yo también necesito de ti, Señor Jesús. Y quiero que volvamos un momentico a Mateo 23. Dice en el versículo 5, antes hacen todas estas obras para ser vistos de los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres os llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, y otro, y todos vosotros sois hermanos. Esta es otra característica de la hipocresía que hay en nuestro corazón cuando no le hacemos caso a Dios. Estar pendiente de lo que los demás digan de uno. Bueno, uno son los deseos de la carne y de todos los placeres de la vida. Pero yo creo en este momento, y de hecho lo sentí hoy, que pasa mucho en la iglesia. A veces nos ponemos digamos que yo no tengo una voz preciosa para cantar, y yo pienso que cuando yo canto va a molestar a los demás. A mí qué me importa, yo vengo a cantarle a Dios. Ese debería ser el pensamiento, que este es el momento de encontrarse con Dios. ¿Por qué me preocupa lo que piensen que está al lado si yo estoy tratando de hacer lo correcto? Y eso los detuvo a ellos. Aquí en Juan 8 habla un pasaje anterior a este, es como el pasaje anterior a este, donde dice que los fariseos mandaron a los alguaciles a prender a Jesús, y Jesús con toda su preciosa palabra comenzó a hablarles, y seguro que les tocó el corazón. Entonces ellos volvieron, y los fariseos le dijeron, ¿qué pasó que no los trajo? No lo trajeron. Y ellos dijeron, es que nunca había hablado un hombre así. Entonces ellos dijeron, voy a buscar el versículo, el 47, ahí en el Juan 7, 47. Dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Esas eran las preocupaciones de ellos. Y tal vez, seguramente, eso fue lo que no los dejó aceptar al Señor en ese momento. Como las personas que a ellos le importaban y los que ellos tenían como primeros no creyeron en Jesús, entonces ellos tampoco. La apariencia, el temor.
En alguna parte de la Biblia hablan y dice que el sumo sacerdote decía, inspirado por el Espíritu Santo, que era mejor que muriera un solo hombre y no toda la nación. El temor de este hombre era que los romanos vieran esa revuelta y viniera y les deshiciera el templo. Ese era el temor de los fariseos, un temor externo a Jesús, o sea, un temor llevado a los gobernantes y también una aprobación de los gobernantes y de las personas que estaban alrededor como autoridad sobre ellos en lo terrenal. Nosotros fallamos a veces por eso, ¿no? ¿Qué va a pensar mi tía si no voy a cantar los villancicos este año? ¿Qué va a pensar mi familia si no voy a la misa de la abuela que se murió hace 3 años? No, van a pensar lo peor de mí. Y se olvida uno del beneficio que Dios tiene ahí instantáneo para el alma de uno, por estar pendiente de las cosas de los demás. ¿Cuántas personas? Yo he visto personas que cuando están en la alabanza se conectan con Dios de una forma impresionante. Personas que a pesar de que no haya una buena señal están en comunión con Dios. Pero a veces nosotros nos distraemos con cosas ilógicas. Una mosca, y se le olvida a uno que está en lo que está. Que lo que está viviendo es lo más importante de su semana, de su día. Estar en la presencia de Dios. Entonces, ellos fueron tocados por el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la respuesta a ese toque? El Señor lo reconvino en ese momento. ¿Está libre de pecados? ¿Es pecador? Aquí está la solución. Ahí está el que perdona pecados. Ellos tropezaron mucho con esto, en este tema con el Señor. ¿Quién es este que también perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Tropezaron con eso porque tenían sus intereses en otra parte. Y repito una vez más, porque yo siento que el Señor me está poniendo a esto a mí, personalmente. Sus intereses no son los negocios, ya me lo ha demostrado varias veces. Aunque yo sé que obedeciéndole a Dios, esos negocios van a funcionar. Porque Dios trajo promesas de empresa. Pero ¿qué ha pasado con mi vida? Lo voy a contar aquí como una anécdota. A veces cuando dispongo mi tiempo para Dios, me llaman, necesito esto, necesito lo otro. Y hay como un proyecto de emprender nuevamente el trabajo. El mal ejercicio mío he hecho volver a dedicarle mi tiempo al trabajo. Y lo que estaba aprendiendo con Dios, donde Dios me estaba llamando, se olvida. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta es que eso que emprendí no funciona porque no está Dios en el asunto. ¿Y la Biblia no dice eso? La Biblia dice, en vano vela el que guarda la ciudad si Dios no está en ella. En vano construye el que le edifica si Dios no está en el asunto. Y nosotros hemos tratado de alcanzar las cosas de este mundo dejando a Dios aparte. Se lo dijo Dios a una iglesia que trabajaba incansablemente, a Éfeso, ¿no? Yo sé que ustedes han hecho una cantidad de cosas bien, pero no podemos hacer cosas para Dios y pretender quedar bien con Él cuando Dios no es el primero. Eso parece el versículo que dice el Señor. No trabajen para el ojo que mira, sino más bien las cosas que hagan, háganlas para mí. Y si yo voy a hacer algo para Dios, ¿será que lo voy a dejar allá en el cuarto solo esperándome? Yo anoche sentí que Dios estaba un poquito molesto, pero me estaba enseñando con lo que hacía. Me quería meter a orar, pero entonces estaba tan cansado que yo decía, Señor, necesito que me quite este cansancio. Estaba fastidiadísimo porque me había soleado todo el día. Y bueno, la carne estaba haciendo lo suyo, ¿no? Entonces yo dije, me va a hacer una aromática y bueno. Entonces estaba prendido el televisor y me distraje por un momento. Dije, me va a tomar esta aromática y me voy a meter en el cuarto. Y yo sentí que Dios me dijo, me está dejando aquí tirado a mí. Me está dejando esperando a mí. Yo, uy, sí, de verdad. Pues, ponerse uno a ver estas cosas y está dejando al Señor allá. El Señor me permitió ir allá y tener en mi entendimiento que Él es el importante. ¿Yo cómo lo voy a hacer esperar? Y Él es importante, pero va a beneficiar mi vida. Gracias a Dios me permitió entrar allá.
Pero cuando uno no lo hace y lo deja a Él, y ya cuando se va a acostar, Señor, yo te pido que me des plata para pagar el arriendo, te pido que sanes mi enfermedad, te pido que me bendigas, amén. ¿Qué beneficio vamos a tener de Dios? ¿Qué comunión con Dios? Y ahora, ¿qué perdón vamos a tener de nuestros pecados, no? Ahí viene como la parte importante. Entonces el Señor permitió que el Espíritu Santo los tocara y les acordara que ellos eran pecadores. Porque ¿quién de ellos apedreó a la mujer? Ninguno la pudo apedrear. Su conciencia les decía que ellos estaban entre los que tenían pecado. Como lo dijo Pablo, todos estamos bajo el pecado, todos estamos encerrados bajo la ley. Amén. Dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Vea cómo es la misericordia de Dios, ¿no? La mujer también tenía pecado, pero ella no se fue con los otros. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Aquí podemos ver lo superior que es Jesús a la ley, ¿no? La ley es, bueno, ande de acuerdo a mis mandamientos, a mis estatutos, y yo lo voy a hacer prosperar. Eso le dijo Dios a Josué, ¿no? Ponga mi palabra por obra para que todo le vaya bien. A Moisés también se lo dijo. Bueno, dígale a este pueblo que obedezca mis mandamientos y ninguna de las enfermedades que yo le mandé a los egipcios los va a tocar. ¿Quién va a querer vivir enfermo? ¿Quién va a querer vivir fracasado? En todos los negocios que se emprenden, fracasamos. ¿Por qué? Porque no le hemos hecho caso a Dios. Dios le dijo a Josué, ponga todos mis mandamientos por obra para que alcance todas las promesas, para que en todo lo que emprenda le vaya bien y sea prosperado. Y eso lo dice por toda la Biblia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que lo que ellos emprendieron, que eran un reino paralelo al de Dios, como en nombre de Dios, se les derrumbó. Jesús es superior a la ley, superior a los fariseos. Y dice aquí dice aquí el Señor pregunta, bueno, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Quién estaba acusando a la mujer? Los fariseos. ¿Bajo qué argumento? Bajo la palabra de Dios, que es la ley, ¿no? Entonces está diciendo el Señor, bueno, ellos la están acusando, pero ellos no tienen la autoridad de acusarla, porque no viven de acuerdo a la ley. El que nos acusaba, el que nos podía acusar es Dios. ¿Y qué hizo el Señor aquí? Dejarla libre. Dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí hay un versículo donde el Señor, dice la Biblia, que el Señor les enseñaba a todos como quien tiene autoridad, y no como los fariseos. Esta era la autoridad de Dios. El Señor dice que, a través de la palabra, que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y vuelvo al versículo 1. ¿Cuál era el secreto de Dios para cumplir la ley? Estar en comunión con el Padre. Hacer lo que al Padre le agradaba. En sí, el cumplimiento de la ley es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero ¿cómo hacer lo que Dios nos demanda sin tener comunión con Él, sin recibir el poder de Dios? En el final de los evangelios, el Señor Jesús les dice a los discípulos que no se vayan de Jerusalén, y porque van a ser revestidos de poder, ¿no? Van a ser llenos de poder. Y esto se ha predicado muchas veces, pero yo creo que si Dios repite algo es porque es necesario que lo hagamos. El Espíritu Santo vino en un momento donde estaban todos reunidos orando, buscando la presencia de Dios. Digamos que en ese momento no estaban en el lugar secreto, pero estaban siendo obedientes, consecuentes a lo que el Señor Jesús les mandó. Y vino el Espíritu Santo.
El Señor les decía, me van a ser testigos. ¿De quién eran testigos los fariseos? De la ley. Ellos decían que eran testigos de Moisés, que eran hijos de Abraham. Y el Señor les decía, si ustedes fueran hijos de Abraham, me escucharían a mí. Entonces no estaban jugando a nada porque no era ni lo uno ni lo otro. Obviamente una persona, dice la Biblia, el que quiere agradar a Dios va a escuchar las palabras de Dios. Y este es el ejercicio que Dios nos está poniendo hoy. Bueno, escuchen mi palabra, búsquenme en intimidad. No vivamos una vida de fariseísmo, ni una vida de condenación, sino más bien una vida de comunión. Esto lo dice la Biblia en muchas partes. Vivan en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y los deseos de la carne los manifiesta también la palabra. Homicidios, borracheras, orgías. Todas estas cosas sirven como un espejo para mirar en qué estamos nosotros, ¿no? Si estamos en estas cosas, envidias, borracheras, orgías, homicidios, nos podemos dar cuenta que estamos separados de Dios. Amén. Entonces aquí muestra la palabra que el Señor es superior a la ley. Y vuelvo al versículo que mencioné ahorita. El Señor dice que Él no quiere sacrificios, Él no quiere que la gente se muera, sino que quiere misericordia y conocimiento de Dios. No podemos conocer a Dios teniéndolo como solamente los domingos. Amén. Quiero que busquemos un versículo que dice aquí Miqueas 7:18. De los profetas menores, ¿sí? Y que nos demos cuenta quién es el Señor. Y creo que esto, hay una canción muy bella. Dice, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? Bueno, dice el 18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ahí podemos ver la faceta del Señor Jesús, que no condenó a la mujer. A pesar de que la Biblia dice que Él está irado todos los días con el hombre malo. Y de seguro podemos verlo, que el Señor estaba irado con los fariseos. Todo el tiempo les decía, hipócritas. El Señor estaba bravo y lo reprendía. Pero aquí muestra su misericordia con la mujer que estaba ahí en el piso. Con la mujer que estaba condenada a morir. Y esa mujer es representada en cambio de nosotros, ¿no? Dice Lucas 1:50. Dice, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Esta era otra falencia que había en los fariseos. No había temor de Dios, ¿no? No había temor por cumplir sus mandamientos. Efesios 2, del 4 al 5. Esta búsqueda hace que nos volvamos como más prácticos en saber dónde quedan los libros, ¿no? Las citas. Efesios 2, del 4 al 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí podemos ver la misericordia del Señor, ¿no? Esta mujer ya estaba condenada, faltaba poquito para apedrearla. Pero el Señor la salvó. Dice Tito 3:5.
Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es otro tema que tiene que seguir después de la salvación, ¿no? Pastor Mauricio decía que en nosotros no puede haber inercia. De pronto entender que el Señor nos perdonó nuestros pecados y quedarnos quieticos y que el Señor haga el resto. Dice aquí que el Señor nos salvó no por algo que nosotros hubiéramos podido haber hecho para Él. Nada podía alcanzar la salvación de nosotros sino solamente el acto de misericordia que Dios tuvo, pagando por nuestros pecados. Pero en consecuencia de esa salvación que Dios nos da, dice aquí en este versículo que tenemos que ser lavados y regenerados y renovados en el Espíritu. Aquí este pasaje deja hasta este momento la misericordia de Dios para con nosotros. Tal vez esa mujer hubiera podido ser también redargüida. Bueno, fue sorprendida en su pecado, pero pudo haberse ido como se fueron los fariseos. Muy seguramente no se fue con ellos, sino por otra parte donde se hubiera ido. Yo no, ya el Señor me paró este problema aquí. Yo voy a escaparme de estos tipos porque no me vuelvan a ver, me matan a piedra. Y tal vez hubiera seguido en las mismas. Esa mujer se quedó ahí para escuchar lo que el Señor tenía que decir. Y es muy seguro y es profético con nosotros. Que el Señor la perdonó, le salvó la vida de estos hombres que venían a matarla. Y es muy seguro que ella tuvo que haber vivido esta vida, como lo demanda a nosotros la iglesia. Ser renovada, ser limpiada a través del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como iglesia. Por eso es tan importante, y vuelvo y repito, ir a buscar al Señor en el lugar secreto. Ahí es donde Dios nos renueva nuestras fuerzas, ¿no? Ahí es donde el Espíritu Santo nos dice, bueno, esto está mal, hágalo así. Bueno, esta es la forma de seguirme. El Señor quiere y demanda esto de usted. El Señor quiere que usted se humille para que después Dios lo exalte. Esta es la forma de agradarle a Dios, la forma correcta. El Señor quiere que usted deje de ser fariseo y de todo lo que usted habla lo cumpla, que no se quede la mitad. Eso es para nosotros. Esa es la renovación que el Espíritu Santo nos quiere dar. Después de ser justificados por el Señor Jesucristo, Él quiere que nosotros seamos renovados. Y eso no se alcanza solamente leyendo la Biblia. Vendríamos a ser como los fariseos, sino en el lugar secreto, dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Yo creo que vamos a dejar hasta acá, ¿vale? Aunque me quedó un versículo por hablar. Sí, lo vamos a hablar, no puede quedar así. Es necesario que veamos al Señor Jesús como nuestra salvación, así como lo está haciendo, como lo muestra el Señor en esta escena. Dice en Juan 3:17, ahí atrásito, no es tan lejos. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué hizo el Señor con la mujer? ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Salvarnos. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, que era lo que los fariseos querían que Jesús hiciera. También para condenarlo a él. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? Condenar. Usted hizo, usted debe, usted es así, usted es asá. Usted no me hizo ese favor hace 20 años, entonces lo condeno. Esa es la función de la ley, condenar de pecado al pecador. Llevarlo a la muerte. Pero no solo a la muerte, sino a los pies de Jesús. Esa fue una buena expresión de la ley. Llevar a esa mujer que estaba llena de pecado, que se merecía la muerte, a los pies de Jesús. Y es lo que Dios nos ha hecho con nosotros. Viene el Espíritu Santo y dice, usted infringió la ley. Usted contristó al Espíritu, desobedeció a Dios. ¿Cuál es el paso correcto que debemos tomar? Ir a Jesús. A pedirle perdón. Esa es la respuesta correcta. Pero entonces, ¿qué pasó aquí? Dice el Señor que Él no vino a condenar al mundo. Dios no lo envió a Él a condenar al mundo, que era lo que los fariseos querían que hicieran. Sino, dice aquí en el 18, en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
¿Qué hizo el Señor? Volteó la torta. La mujer era condenada y digna de muerte. Pero el Señor hizo su función, la salvó. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Eso fue lo que hicieron los fariseos. No creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Fueron condenados. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En esto es que tenemos que ser ejercitados nosotros. Sabemos que las obras de nosotros son malas. Y es muy seguro que estas cosas que nosotros hacemos mal nos alejen de Dios, nos impidan entrar y tener una comunión con Dios. ¿Cuál es el paso correcto? Llegar a Dios pidiéndole perdón, humillándonos. Esta mujer había sido humillada, quién sabe cuánta paliza le habían metido antes de llevarla a Jesús, y denigrada y todas estas cosas. Pero ¿cuál fue la posición de ella? Quedarse ahí a los pies de Jesús, esperando en Él su salvación. Dice, entonces en esto consiste la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas. Dios le está hablando a una iglesia que todavía persevera en las tinieblas, en el pecado. Nos está hablando y nos está invitando que vayamos a Él. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué es lo que nos separa de entrar a las cosas de Dios? Lo que todavía gobierna en nosotros. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué bello es tener esa libertad. Por ejemplo, de esto, de venir, bueno, el grupo se abrió, yo quiero ir. Padre, perdona mis pecados, yo quiero ir a tu presencia. Y qué bello es tener la libertad de decir, bueno, le voy a dedicar una hora a Dios. Como decía Jacob, bueno, mis maldades me están alcanzando, pero yo necesito que tú me bendigas. Y quedarse allá hasta que Dios lo bendiga, ¿no? Eso es lo que Dios tenía hoy para nosotros. Sigue siendo una invitación abierta. Y eso es algo muy parecido a lo que está pasando ahorita. Bueno, Dios está invitando a la gente a este lugar. Bueno, Dios está, su verdad puede estar en muchas partes, pero para nosotros el sitio de reunión está acá. Para la gente de Neiva, el sitio de reunión está en Neiva. Dios está abriendo esta invitación y no es solo de un domingo. Es una invitación a vivir una vida para Él. Amén. Yo creo que vamos a orar. Bueno, amado Señor bendito, yo te doy gracias por tu palabra, Señor poderoso. Y la tomo para mí primeramente, Señor amado. Te pedimos perdón, Señor, si hemos usado nuestro tiempo en cosas que no edifican, Señor. En cosas que no nos acercan a ti, Señor precioso. Si hemos usado nuestros recursos que tú nos has dado, Señor, en cosas que nos separan de ti, papá, perdona, Señor amado, este pecado. Perdónanos, Señor, y a través de tu Espíritu Santo redargúyenos, Señor. E impúlsanos, Señor amado, a entrar a tu presencia, Señor. A probar lo delicioso, Señor, que es vivir en el Espíritu, Señor. A ir a ti, Señor amado. Que podamos, Señor amado, ser vencedores, Señor, de todo lo malo, Dios. Y acudir a tu llamado, Señor, en el lugar íntimo, Señor precioso. Aprender de ti, Señor, tú eres el Maestro, Señor. Y nos das, Señor amado, la forma de hacer las cosas a través de tu palabra, Señor. Tú tienes llamados, Señor amado, en tu pueblo. Tú tienes, Señor amado, misiones, Señor. Tú tienes cosas grandes que mostrar, Señor amado, a todo el mundo, Señor, a todo el que se quiera acercar a ti. Pero también tienes la manera, Señor, establecida en que nosotros lo hagamos, Señor. Y para eso nos mostraste, Señor, a Jesucristo. Para alcanzar el reino de Dios y su justicia, Señor. Tu palabra dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido, Señor. Tú tienes la forma correcta, Señor precioso. Yo te pido que toques nuestro corazón, Señor. Y que podamos acudir a ese llamado tuyo, Señor. Para que estas cosas que tú haces en secreto, como dice la palabra, sean manifestadas en público, Señor. Que tú bendigas, Señor amado, y se vea el fruto de cada persona en público, Señor. Que tú honres, Señor, a los que te honran, papá. Yo te pido, Señor amado, que tú, Señor amado, nos recibas en el lugar secreto, Señor precioso.
Que el afán de esta vida, Señor, pase a segundo, a tercer plano, Señor. Y seas tú, Señor, dirigiendo nuestras vidas y haciéndonos entender, Señor, que separados de ti, Señor, seremos fariseos, seremos acusadores, Señor. Pero viviendo una vida de acuerdo al Espíritu Santo, Señor, seremos de bendición, Señor. Seremos salvos, Señor amado, así como tú salvaste a esta mujer, Señor. Y seremos de bendición para muchos, papá. Derrama, Señor, tu unción en esta palabra, Señor. Que esta palabra alcance el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Que seamos, Señor amado, como dice tu palabra, prosperados en todo, así como nuestra alma prospera, Señor, en hacer lo bueno, en hacer lo correcto, Señor. Que podamos acudir a esta salvación, Señor amado. Tu palabra dice, Señor, y lo quiero repetir, que tú no viniste a condenar al mundo, Señor. Tú no condenaste a esta mujer que nos representa a nosotros, Señor, sino que viniste a traer salvación. Y a través de tu conocimiento y de la aceptación tuya, Señor, en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor amado, te bendecimos, papá. Yo te pido que ministres con tu Espíritu Santo a todo aquel, Señor, que recibe tu palabra, a todo aquel que te recibe a ti, Señor amado. Que seas tú ministrando, Señor, y poniendo tu reino en nuestro corazón, Señor amado. El reino tuyo, Señor amado, que lleva salvación, a transformación de la mente, de la renovación. Y todo esto a través del Espíritu Santo, Señor. Queremos bendecirte ahora, Señor amado, en este día. Te queremos pedir que tomes el control de nuestras vidas cuando salimos de acá, Señor. Que seas tú ungiendo tu palabra y que produzca fruto, Señor. Que seas tú guardando, Señor, nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Y apartando, Señor, todo peligro, todo enemigo, Señor amado, de tu obra preciosa, Señor. Bendiciendo las vidas de los hermanos que están allá en sus casas, Señor amado. Conectados, atentos a tu palabra, y que bendiga, Señor, a los que están atentos a ponerla por obra, Señor. Tu unción, Señor, tu Espíritu repose en nosotros y nos guíe, Señor, a toda justicia y a toda verdad, papá, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. También te pedimos, Señor bendito, que sane, Señor, a los que están enfermos, que le des inteligencia, Señor, a los simples, Señor amado, que nos dé sabiduría, precioso Dios, y el gozo de tu salvación florezca, Señor amado, en nuestro corazón. Tu palabra dice que no puede estar triste, Señor amado, un corazón que te tiene a ti, Señor precioso. Que debemos estar felices, gozosos en tu salvación, Señor amado. Yo te pido que pongas óleo de alegría, Señor, en todo aquel que esté afligido, Señor precioso. Yo te pido que bendigas a todo el necesitado, Señor, que clama a ti, precioso Dios. Que nos des paciencia, Señor, para alcanzar tus promesas, Señor. Porque ciertamente, Señor amado, es necesario que oremos y que tengamos paciencia y esperemos en ti, Señor. Y podemos decir que tú, Señor amado, nos bendecirás. Si miramos el tiempo pasado, Señor, en este tiempo se ve el fruto de las oraciones de esos tiempos, de esas personas que intercedieron. Te pedimos, Señor amado, aviva la paciencia, la fe, la esperanza, Señor amado. Te damos gracias, Señor bendito. Bendecimos a tus siervos los pastores, Señor, los ministros de alabanza, Señor, los profetas. Bendecimos a los evangelistas, Señor amado, a los apóstoles, Señor precioso, a los pastores que tú has puesto, Señor amado, para ministrar tus palabras, Señor amado, a tu grey, precioso Dios. Danos amor en el corazón para hacer las cosas para ti, Señor. Te bendecimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Bendecimos a todo aquel, Señor amado, que haya estado de cumpleaños, Señor. Te pedimos que lo bendigas, Señor, y que le des regalos celestiales, precioso Dios. Bendecimos nuestros trabajos, Señor, el fruto del entendimiento que tú nos has dado, el fruto de las manos, Señor, del esfuerzo, y el fruto, Señor amado, de la consagración para ti, Señor bendito. Que sea bendito y abundante, Señor amado. Te damos gracias por este tiempo, papá. Te pedimos que nos guardes en esta semana que comienza, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea bendecido por ti, Señor amado, sea prosperado y podamos comprobar tu buena voluntad, Señor, agradable y perfecta para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús atamos toda retaliación, toda venganza y salimos de este lugar, Señor amado, pero no de tu presencia, amado Rey precioso. Te bendecimos y nos alegramos en tu salvación, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, me alegra mucho poder haberle servido al Señor en esta mañana. Y también le pido a Él que sea constantemente en todo lugar. Lo mismo también para ustedes. Les quiero invitar también a que estemos atentos a los cultos entre semana, a las reuniones.
el culto de oración que es los miércoles, es de mucha bendición. La palabra a través del pastor Antonio el viernes, que es un alimento hermoso, podemos entender más profundamente, más detalladamente lo que Dios nos quiere enseñar. Y los cultos los domingos, también les quiero pedir que estemos en intercesión, que estemos intercediendo todo el tiempo. La palabra dice que debemos velar y orar para no entrar en tentación. También nos pide el Señor que oremos en todo tiempo, amén. Motivos hay muchos para estar en oración. También para que el Señor fortalezca este grupo aquí en Bogotá y para que el Señor acomode todas las cosas, para que todo lo que Él quiera de nosotros sea hecho, sea manifestado, amén. Dios los bendiga, les envío un abrazo y que podamos descansar en el Señor, amén. Él tiene control de todas las cosas. Dios los bendiga, me alegra mucho que nos hubiéramos podido ver en este domingo, amén.